Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un saludo especial a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor incidencia e influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, la curva política va en un punto culminante. Ya casi todos los partidos políticos en este fin de semana van a proclamar la mayor parte de sus candidatos. Deben cerrar conforme al calendario electoral este ciclo político. De manera que, como dicen, la carrera efectivamente se inicia la próxima semana. Todo lo anterior puede considerarse como un calentamiento del brazo. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que precisamente lo que es el valor, entiendo, uno de los valores esenciales de nuestras democracias, que es el debate, la exigencia de transparencia, de discusión, de ideas, propuestas, va a llegar a su punto paroxal, a su punto cúlmine. Pues en este momento de la competencia deben arreciar la velocidad con el riesgo de quedarse más rezagado de lo que se encuentran muchísimas fuerzas políticas. Y creo que esto es positivo, aunque desde el gobierno muchos tienen, algunos, no muchos, sino algunos, tienen una ultrasensibilidad y no les gusta la crítica. También otros desde la oposición son ligeros, no tienen la profundidad o tergiversan la historia o los datos. Pero lo cierto es que a medida que va avanzando la campaña, la contienda, estoy notando un progreso interesante e importante. Vivimos durante muchos años, casi los 16 últimos años de gobierno del PLD con un partido hegemónico que controló la vida política nacional, los tres poderes del Estado lo tenía bajo su control prácticamente, el ejecutivo, legislativo y el judicial. No vamos a decir que 100%, pero sí tenía actores importantes que habían sido parte incluso de esos partidos políticos dentro de la dirección del poder judicial, por lo que pudiéramos decir con poco margen tal vez de error, que tenía un control prácticamente absoluto del Estado. Esto dio poco espacio también a la discusión y al debate. Se veía a la oposición bastante disminuida, de manera que esa natural confrontación de ideas, ese cuestionamiento que generaba una oposición que estaba malograda, sin mucha fuerza, no se hacía sentir tanto, porque desde el gobierno además se tenía un gran control respecto a los medios de comunicación. Sabemos el efecto que se produce a través de la publicidad estatal y cómo esta en gran medida dificulta el trabajo de la oposición de generar críticas efectivas a un determinado gobierno. Y sobre todo ese que sabía mucho cómo utilizar esas herramientas, esas estrategias para un poco calmar el alcance de las críticas que se esgrimían. Ahora el escenario es otro. Se vive en este momento una circunstancia distinta. El Partido de la Liberación Dominicana está bien noqueado. Hubo manejos inapropiados de algunos de los funcionarios públicos del anterior gobierno que desacreditaron a ese partido como fuerza política. Ahora, eso no significa que el partido no tenga su estructura. La tiene y no se puede subestimar. Tiene personas con mucha capacidad dentro de sus filas y qué bueno que es así. Por igual, ahora hay otro partido político que es la Fuerza del Pueblo. Por igual, tiene muchas personas talentosas, como siempre también. Otras con una historia muy oscura, pero que tienen aún poder y una capacidad, una experiencia de Estado que efectivamente lo aportan para hacer críticas a la actual gestión. De manera que en este momento muchos dirán, bueno, pero que es injusto que en el pasado no se tuviera esa oportunidad. No es cuestión de justicia o injusticia, es la realidad. Y esa es la realidad que tenemos y es una realidad que entiendo es positiva para el país. Una democracia buena, sólida, se compone de eso, de diversidad, de discusión, de diálogo, de propuestas. Que al fin de cuentas un electorado consciente, o que aspiramos a que lo sea, o que lo sea cada vez más, va a evaluar ese debate, esa discusión, esa confrontación que se produce entre los diferentes actores del sistema. Yo, particularmente como ciudadano, como votante, no aspiro a una sociedad de un partido hegemónico, de un partido único. Eso será cualquier cosa, pero no es una democracia ni es al tipo de sociedad al que yo aspiro. Creo que lo que se está generando, lo que se está produciendo en la República Dominicana es sano y positivo para el desarrollo del país. Ahora,
hay quienes se sienten lesionados, se sienten afectados porque le critiquen. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Si un partido político está haciendo de oposición, está haciendo un ejercicio de crítica que le corresponde al partido de gobierno, bueno, analizar cuáles son esas críticas, desmenuzarlas, desglosarlas y bueno, aclarar lo que haya que aclarar y desmentir lo que haya que desmentir y luego el electorado va a evaluar de manera inteligente, el pueblo es inteligente, va a evaluar si lo que hacía, la crítica que hacía la oposición era falso, era una mentira, era simple populismo o si tenía algún grado de veracidad. Y de parte del gobierno, no solamente dar los datos y las cifras, si efectivamente dentro de la crítica que le hace la oposición hay algo de verdad, eso lo que debe procurar es una mejora, enmendar. No hay gobierno perfecto, como no hay ninguna persona perfecta. Y eso es lo que genera la efectividad de los sistemas democráticos, que los errores no hay espacio a que se perpetúen desde el poder. Si hay errores, hay libertad para expresar esos errores, señalárselos al gobierno y que el gobierno o los explique o enmiende. Y en ese debate entiendo es que se debe centrar lo que sigue de este panorama político. De hecho, lo veo con muy buenos ojos, aunque no simpatizo por esa fuerza política ni por ese candidato. El Partido de la Liberación Dominicana en la proclamación de su candidato en el fin de semana se centró, y me gustó bastante esto, en presentar cuáles son sus propuestas, que desde aquí lo hemos reclamado 1001 vez y qué bueno que lo hizo. Lo veo como positivo y un buen punto de arranque. Eso transforma la visión que se tenía o se concebía respecto de ese candidato. Y no era para esperar menos, porque el Partido de la Liberación tiene una cantera importante de líderes con una gran experiencia de Estado, gobernaron por 20 años, con una visión política con formación. El PLD siempre se caracterizó por ser un partido que formaba a sus cuadros políticos, aunque descontinuó esa práctica, los viejos robles siguen viniendo o provinieron esencialmente de esa escuela. Por igual, la Fuerza del Pueblo está asestando golpes críticos a las diferentes áreas. Cuando yo criticaba, y especialmente a Leonel Fernández, porque es un intelectual, una persona con una formación académica que admiramos, lo que criticábamos de él era cuando comenzaba con ese discurso ligero, no propio de su intelectualidad. Que quién te subió el huevo, que quién te subió el azúcar. Ahí sí cuestionábamos ese tipo de crítica populista y sin sustancia. Ahora bien, lo que están haciendo ahora, independientemente de que no compartimos los datos que ofrecen, independientemente de que cuestionamos que lo hacen como si no hubiesen gobernado, como si ahora fuera la primera vez. Por ser un partido nuevo, no quiere decir que los actores son nuevos. Leonel fue presidente en 3 periodos. Muchos de los miembros de la Fuerza del Pueblo ocuparon posiciones de importancia en el gobierno dominicano. De manera que no pueden venir y tratar de hacer una simple crítica desde un borrón y cuenta nueva. Deben entender que cuando el gobierno les replique, le va a hablar también de qué hicieron. Y es natural que eso ocurra, pero veo positivo, ya para cerrar, que ese tipo de debate sea el que se esté generando en la República Dominicana. Un debate en torno a las propuestas, en torno a las ideas, en torno a las críticas de la gestión de gobierno, porque al fin de cuentas, eso es lo que va a producir una más sana voluntad popular, pues en función de esta propuesta, el pueblo va a poder saber en qué virtud, en qué razón, en qué base va a ofrecer su voto al momento de dirigirse a las urnas en función de esas promesas de campaña. Y por otro lado también las críticas que se hacen en este periodo al gobierno no hacen más que obligar al gobierno a hacerlo mejor. Y de esa discusión, de ese debate, al fin de cuentas, el que se beneficia es el pueblo dominicano, que es el destinatario de las instituciones públicas, del gobierno y sobre todo de toda esta organización de un proceso electoral que debe producir siempre, o al menos esa es la esperanza, la mejor de las decisiones al elegir a un candidato o a un partido determinado. Llévatelo, Cundo.